Saludos, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a Enfoque 16. Jesús Camilo está con ustedes para presentarle todo el contenido de este espacio y obviamente excusar a mi compañera Lenny Martínez, que está en otras misiones, no puede estar presente hoy, pero de igual manera, bienvenidos a informarse ustedes con nosotros a través de este espacio. Vamos a iniciar de inmediato el programa hablando de salud, y es que el ministro de esa cartera reportó al viernes al menos 26 muertes por coronavirus, con lo que suman hasta ese momento 54 defunciones en 2 días, mientras que en las últimas 24 horas pues se registraron, hasta ese momento hay que decirlo, 1.485 nuevos contagios de 12.044 muestras procesadas, situando la positividad diaria en 19.03%. El boletín epidemiológico 323 indica que fueron notificadas 26 muertes y que solo una ocurrió en las últimas 24 horas. El día anterior, entiéndase el jueves, se había reportado 28 defunciones y ya en la República Dominicana pues tiene un registro de 2.773 fallecimientos por la pandemia y 220.426 contagios con 53.620 casos activos. Eso es una realidad para que la República Dominicana y el mundo pues entienda que es una situación que ha provocado muchas muertes, que es una realidad que debemos cumplir con las medidas sanitarias correspondientes para poder revertir esta situación. De eso y más, pues nosotros estaremos hablando también en la entrevista de fondo con un sociólogo quien nos estará orientando acerca de ese tema, pero continuando pues en el ámbito de la salud, hay que decir que el presidente de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, emplazó esta semana al gobierno para que se pronuncie y aclare en qué consiste el Plan Nacional de Vacunación a los fines de llevar esperanza a la población dominicana para salir de esta gran crisis, según indicó Fernández en ese momento. Y dijo también que tiene que haber un programa de capacitación del personal que va a proceder y una campaña abierta, amplia, bien dirigida de comunicación al pueblo dominicano para que la gente sepa sobre el orden y procedimiento del mismo. Dice Fernández que no puede ser un plan secreto, que tiene que ser un plan compartido y conocido por toda la sociedad, según sentenció el mandatario. Vamos a escuchar. Se había dicho que en enero llegarían las primeras vacunas a la República Dominicana. No han llegado las vacunas. Pero me pregunto, si hubiesen llegado las vacunas, ¿cómo haríamos nosotros para proceder a vacunar a nuestros ciudadanos? Porque hasta ahora nadie conoce de la existencia de un plan nacional de vacunación. No existe ningún plan nacional de vacunación en la República Dominicana. Y nos preocupa porque aún en países donde ha habido plan nacional de vacunación, ha habido un gran fracaso con el tema de la vacunación. Ha habido fracaso en Inglaterra, fracaso en Francia, fracaso en España, fracaso en Italia y fracaso en los Estados Unidos y fracaso en México. No hay ningún país, con excepción de Israel, que hasta estos momentos haya procedido correctamente con un plan nacional de vacunación. Teniendo el plan, no se ha ejecutado bien, la logística, la distribución de esas vacunas no se ha procedido correctamente. Nosotros creemos que hace falta que el gobierno se pronuncie y le aclare al pueblo dominicano en qué consiste el Plan Nacional de Vacunación de República Dominicana. Además de existir el Plan Nacional de Vacunación, tiene que haber un programa de capacitación del personal que va a proceder y una campaña de comunicación al pueblo dominicano para que se sepa a quién le toca primero, cómo eso sigue, cómo se va a proceder. No existe.
Por esa razón, como no existe esta noche, a partir de las 8 de la noche, 5 médicos especialistas, donde hay epidemiólogos, infectólogos, internistas, pediatras, 5 médicos especialistas de la Fuerza del Pueblo, esta noche, a través de 2 canales de televisión, por lo menos 2, el canal 15 de Telemicro, el canal 16 y varios canales de provincias, así como a través de las redes, Facebook Live, Instagram, procederán a ilustrar al pueblo dominicano lo que tiene que ver con accesibilidad, seguridad, ¿verdad? Seguridad y defensa en el manejo de un sistema de vacunación. Hay que decir también, en ese orden, que el presidente Fernández también ha mostrado su confianza en que esa vacuna que pues entraría al país a mediados de este mes o a principio de marzo, pues él dice que con estas vacunas se logrará crear la inmunidad necesaria, por lo que recomendó también a la población ponérsela cuando le corresponda y de esa manera poder resistir o restituir más bien una convivencia normal como la que teníamos antes, desde que estábamos o cuando estábamos libres de esta situación y antes de esto esparcirse por todo el globo, según expresó Fernández. Hay que decir también, señores, en el ámbito educativo, pero no sin dejar de lado el tema de la salud y la pandemia en que nos encontramos, y es que los ministerios de Educación y Salud Pública pues han anunciado esta semana que están elaborando un plan estratégico para volver a las aulas en modalidad semipresencial o presencial este año escolar. Posiblemente las decisiones no sean homogéneas para todo el país y pues ellos han dicho que es probable que tengan un área geográfica donde las condiciones epidemiológicas den garantía de salud para los maestros y los estudiantes y que se pueda comenzar la clase. Esto pues lo ha explicado Ibelicia Costa, quien es viceministra de Salud Colectiva, durante una rueda de prensa para anunciar el plan que se está diseñando, así como la captación de provincias donde existe la posibilidad de regresar a las aulas. Se basará en el seguimiento de la curva de contagio en todas las regiones del país, procurando tener información detallada y actualizada que permita trazar una ruta para el regreso a las escuelas. Estas observaciones se vienen estudiando desde octubre del año pasado, según Acosta, y sin embargo, desde esa fecha la positividad diaria se ha mantenido inestable y cada día incrementan los contagios y la muerte por el virus. Entonces hay que recomendar de que no están dadas las condiciones todavía en la República Dominicana en materia sanitaria para el retorno a clase, ni semi ni presencial, porque señores, con las medidas establecidas, ven ustedes cómo se produce diariamente casos positivos de COVID-19 que repuntan un día más que otro, se producen defunciones y yo creo entonces que esto es un indicador evidente de que la sociedad no está preparada, sobre todo la comunidad educativa, para el retorno presencial a las aulas. Vamos a esperar un poquito más y analizar el comportamiento del COVID-19. Pasamos a otra información importante en el marco de las políticas públicas que adopta el gobierno en beneficio de la población dominicana, y hay que decir que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, anunció que el gobierno iniciará la construcción de las viviendas del Plan Familia Feliz en Santiago y Santo Domingo, donde se están habilitando ya los terrenos para iniciar el proyecto, y además precisó que tienen ya esta parte resuelta en esa iniciativa, ya los terrenos están identificados y están en proceso de legalizar, ¿verdad? De que exista toda la legalidad, estudio de factibilidad de suelo y todo esto es un proceso, pero lo importante es que ya el gobierno lo tiene identificado
para poner en ejecución, en marcha, este plan de vivienda Familia Feliz, donde el funcionario ha asegurado además que a través de este plan se hará posible el sueño de muchos dominicanos de obtener una vivienda digna, y eso es cierto. En ese sentido, pues, Camel Curi, quien es viceministro de Proyectos de Inversión, expresó que el alcance del plan será a nivel nacional y que en estos momentos se están saneando los terrenos. Un ejemplo de ello son aquellos que han recibido de las alcaldías, y eso es lo que he dicho, que se están analizando toda la factibilidad y legalidad de esos terrenos para determinar si prospera que se construya allí. Señores, es tiempo de una primera pausa comercial. A regreso continuamos con más informaciones. Ya volvemos. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital, a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, mis amigos, gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque 16. Iniciamos este bloque hablando de justicia, y es que la Procuraduría General de la República ha solicitado 1 año de prisión preventiva como medida de coerción contra Argenis Contreras, quien es el principal implicado en el asesinato del profesor universitario de la UAS, Junior Ramírez Ferreras, y sindicado Contreras como el autor material del crimen. Un conglomerado de abogados del Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECPA, Mirna Ortiz, depositaron la solicitud de medida de coerción, y se tenía previsto que el 4º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional pues le conocería en audiencia el levantamiento de la declaratoria de rebeldía en contra de Argenis Contreras, y posteriormente pues se iniciaba el conocimiento de la medida de coerción, como establece obviamente el Código Procesal Penal. Kenya Romero, quien es jueza interina del 4º juzgado de la instrucción, pues esta será la encargada de conocer el levantamiento de rebeldía Argenis, pues que estaba pautado para esta semana, y pues también la audiencia para el conocimiento de medida de coerción. Sobre este tema, la defensa técnica, los abogados de Argenis Contreras, integrado por el doctor Plutarco Jaques, Bunel Ramírez, entre otros connotados abogados, defensores de Contreras, dijeron que no se opondrán a lo solicitado por el Ministerio Público de 1 año de prisión preventiva, pero también
se han quejado de que ya ha sido interrogado por cuarta ocasión Argenis Contreras y que ellos están solicitando una copia al Ministerio Público de esos interrogatorios y que, pues, en vista de que el encartado se ha quejado de que teme por su vida y que el Ministerio Público ha garantizado su integridad, no así, los abogados entienden que deben tener una copia de lo allí declarado para sustentar y garantizar la integridad física de Argenis Contreras, porque además han dicho los togados de que Argenis no es el único imputado. Ellos han dicho tampoco de que no es el autor material de ese hecho, porque incluso, según los abogados de Argenis Contreras, hay involucrados coroneles, generales y otras personalidades cuyos nombres no han salido a relucir. Vamos a escuchar las declaraciones de los abogados de Argenis Contreras. La jueza interina del cuarto juzgado de la instrucción, Kenya Romero, impuso 1 año de prisión preventiva contra Argenis Contreras, sospechoso principal de la muerte del abogado Junior Ramírez en octubre de 2017. Ramón Martínez, abogado de la familia y hermano del malogrado catedrático universitario, explicó que la audiencia preliminar se programó para el 19 de marzo a las 9 de la mañana. Año de prisión preventiva y se fijó audiencia preliminar para el día 19 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Están conformes con esta medida? Bueno, sí, claro, porque 1 año, 18 meses es lo mismo, porque luego de 3 meses se puede renovar la medida. 1 año está bien. Plutarco Jaques, defensor de Contreras, indicó que están conformes con la medida y no se opusieron a la misma, alegando que con esto buscan la seguridad de Argenis, ya que su vida corría peligro. Él vino a responder para que se aclare esto, a colaborar. Y segundo, si hemos dicho también al país que queremos seguridad para él, pues no podíamos solicitarle otra cosa que estar de acuerdo con la prisión preventiva. Para concluir ya con la entrevista o interrogatorio de este caso, y de ahí en adelante ya el Ministerio Público dará todos los detalles y hará la investigación de las personas que entran, que estaban, o de los nuevos que entran al proceso. Argenis Contreras continúa hoy declarando ante la PEPCA, sumando 4 días de interrogatorio cada día con una duración de al menos 5 horas. Hay que decir, señores, también que hemos visto un entusiasmo en la juventud dominicana de empoderarse en el ámbito político, en diversos estratos sociales. Y hay que decir que por lo menos en el proceso interno que lleva a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, en ese proceso de renovación y reestructuración, hemos visto un gran entusiasmo por parte de jóvenes que están aspirando a integrar el comité central de esa organización política, principal partido de oposición en la República Dominicana, como recientemente lo ha declarado la Junta Central Electoral. Pero además se están postulando muchos jóvenes a miembros del Defensor del Pueblo, otros a la Cámara de Cuentas, pero además otros se están postulando o se postularon para las altas cortes. Yo quiero resaltar en el caso acá del joven Carlos David Betances Gómez, quien se está postulando a la Cámara de Cuentas, y el joven Betances se ha comprometido con elevar la imagen de esa institución como miembro, pero además propugnar por la transparencia y la institucionalidad en la Cámara de Cuentas. Vamos a escuchar a Carlos David Betances luego de que la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados evaluara pues su participación o sus aspiraciones. Vamos a ver. Bien, ha sido un proceso bastante regular, las entrevistas han sido bastante satisfactorias y se han hecho las preguntas pertinentes y los concursantes han respondido de acuerdo a sus capacidades, su opinión en personal. Ok, y de ser elegido como miembro de Cámara de Cuentas, ¿cuál es su deseo? Bueno, de ser elegido yo estaría muy comprometido
con colaborar en saldar lo que es la deuda social acumulada por la Cámara de Cuentas a través del tiempo. Y eso implicaría instalar unos sistemas que vayan dirigidos a garantizar la transparencia y la equidad, independientemente de quién dirija la institución y la bandera partidaria de quien lo esté haciendo. Con esto pretendo colaborar con mi granito de arena. No depende solo de mí, sino de un conjunto de personas que seríamos 5 en ese caso, pero mi parte la voy a hacer sin duda alguna. Se murió una de las familias en Nueva York, una 600, la familia, le dio el COVID allá y murió. Si miro la cámara, normal. Bueno, está interesante esto de que la juventud se empodere y yo creo que eso es interesante en la toma de decisiones, que esté pendiente la juventud y presente sobre todo y que participe. Eso es muy importante, eso fortalece el sistema democrático en la República Dominicana. Señores, hay que hablar de una situación que ocurrió en el Congreso Nacional, específicamente en las afueras, al frente del Poder Legislativo, y es que el diputado por La Romana del Partido Reformista Social Cristiano, bajo el alegato de la realización de una supuesta rueda de prensa, eso fue el pasado jueves, se apersonó encadenado con un grupo de personas, un grupo masivo, protestando en demanda de la entrega del 30% de los ahorros de los trabajadores en las AFP, entiéndase administradoras de fondos de pensiones, un hecho que culminó a pedradas de parte de los manifestantes y a bombazos, pues tratando de ser disuadida esta manifestación masiva y no pacífica como se había dicho, una agresiva manifestación en los alrededores del Congreso desde tempranas horas de ese día. Esto ha sido calificado como un hecho vandálico y pues ya la Comisión de Justicia de la Cámara Baja tendrá la responsabilidad de indagar y actuar en consecuencia. Vamos a ver ese espectáculo, señores. Los manifestantes no respetaron la barrera de seguridad impuesta por la Policía Nacional en el perímetro del Congreso y fueron repelidos con gases lacrimógenos. De su lado, los manifestantes respondieron con pedradas e insultos a la uniformada, asegurando que están exigiendo un derecho. Este es nuestro país, no nos dejan manifestarnos, coño. Nosotros estamos hartos ya de protestar por nuestro dinero pacíficamente. Aseguran que ya es hora de que sea aprobado el proyecto de ley en la Cámara Alta para mitigar la difícil situación por la que atraviesan miles, ya que muchos han perdido sus puestos de trabajo por la pandemia. Estamos aquí, tenemos una convicción firme de lo que significa
trabajadores. Ese dinero que se roba la clase política, el 81% del dinero de los fondos de pensiones están invertidos en el Estado. Si la gente está con esta exigencia, merece ser escuchada y por eso estamos caminando con ellos hoy, para que se le escuche este reclamo de que le corresponde a esta gente que han trabajado históricamente. Los disturbios causaron daños en el edificio del Congreso, lo que genera malestar entre los empleados y otros legisladores. El día de hoy nosotros todavía no tenemos el apoderamiento de la Cámara de Diputados, sin embargo los hechos están ahí. En su momento, el presidente de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión Coordinadora, estarán investigando y pasándonos al Consejo de Disciplina este hecho del día de hoy. Pidieron al presidente de la República instruir a los legisladores de su organización política para que proceda a la aprobación y advirtieron que la marcha de hoy es solo un adelanto de la manifestación convocada para el próximo 27 de febrero. Hay que decir que en torno a esto, pues la diputada del Distrito Nacional protestó en su cuenta de Twitter en torno a los cristales rotos en el Senado de la República por parte de los reclamantes, encabezado por Pedro Botello. Y esto no es la primera vez, señores. Recuerden que esto va por lo menos, si mal no recuerdo, si no me equivoco, ya son 3 episodios de esa naturaleza que se han vivido en los entornos del Congreso Nacional. Recuerden que recientemente fueron apedreados unos vehículos, rotos los cristales, pero nadie dijo nada. Yo entiendo que si no hay consecuencia en esta ocasión, que los próximos que resulten con la cabeza rota sean 4 o 5 diputados, para que ahí entonces se proceda, porque esto es una vagabundería, señores. Nosotros tenemos el derecho constitucional de manifestarnos, pero de manera pacífica. Ustedes desafían la autoridad, se le pega un golpe, se le pega un plomazo, le van a echar la culpa al gobierno, pero usted tiene que saber que el mismo derecho que tiene usted a manifestarse, pero de manera pacífica, también la tiene un policía para hacer cumplir las normas cuando se subvierte el orden. Usted está reclamando un derecho, tiene toda la facultad por ley para hacerlo, pero de manera pacífica. En el fondo, o vamos a decir en la forma, yo la veo muy bien la iniciativa de Pedro Botello, de que se reclame su derecho, de que ellos entienden que se debe entregársele el 30% de los fondos de pensiones. Muy bien, hasta ahí su reclamo, porque la Constitución se lo permite, pero pierde la razón de ser cuando se caotiza la situación y se enfrenta a la autoridad en ese sentido. Yo creo que el método de lucha no es el más adecuado, porque se van a buscar un problema. Y reitero, van 3 veces esa situación. Espero de que lo próximo que resulten rotos sea la cabeza de 4 o 5 diputados para que se actúe en consecuencia. Hay que decir que esos legisladores de la Cámara Baja, entiéndase los diputados, compañeros de curul de Botello, han calificado de vandálicos los hechos, como acabo de decir, pero lo que hay que actuar en consecuencia, eso está claro, que son hechos vandálicos en el Congreso Nacional, lo que ocurrió esta semana, donde se escenificaron estos desórdenes y que provocaron la intervención de la Policía Nacional, obviamente, a la vez que hizo un llamado, o hicieron un llamado a desistir de las advertencias que realizó de volver a protestar junto a su grupo frente al Congreso el próximo 27 de febrero. Y hay que decirle a Pedro Botello y a su gente que el 27 de febrero, cuando el presidente de la República acuda al Congreso Nacional a rendir cuenta, a emitir un discurso, porque es el mes patrio, es la guardia que va a estar ahí. Señores, evitemos consecuencias en medio de una pandemia, de una crisis económica. No nos busquemos problemas, vamos a agotar los canales por la vía del diálogo. No busquemos más problemas, no enfrentemos las autoridades, no desafiemos las autoridades, que no va a dar resultados positivos. Vamos a ver las advertencias de los diputados.
Esta es la segunda vez que Botello encabeza este tipo de manifestación en demanda de la aprobación del proyecto de ley que permitiría la entrega del 30% de los fondos acumulados en las AFP a los trabajadores. El rechazo entre sus compañeros legisladores ha sido contundente y coinciden en señalar que ya es hora de frenar al diputado. Vuelvo a encabezar un acto tan bochornoso, reprochable, un acto de vandalismo en su casa aquí en el Congreso Nacional. Es contraproducente. Otros, pese a que se identifican con la causa y votaron a favor de la misma en la Cámara de Diputados, condenan el curso que llevan los acontecimientos y niegan que la Comisión de Disciplina haya olvidado los hechos ocurridos en octubre pasado, donde un grupo similar atacó el edificio del Congreso, aquella vez en el ala de la Cámara de Diputados. Y exigir un derecho que entienden algunos que lo tienen, incluyéndolo a él, y sí, nosotros también entendemos, se apruebe el hecho de que se rompan cristales, que esos cristales incluso puedan hacerle daño a los propios compañeros de él, pero a cualquier transeúnte también. Creo que un periodista escuché, un policía. No me parece a mí que ningún diputado quiera que eso pase. Entonces tenemos que decir que se le fue de las manos. De verdad, se le fue de las manos y es un hecho lamentable. La Comisión de Ética y Disciplina de la Cámara de Diputados, de la cual yo soy parte también, está apoderada desde la primera vez que sucedió. He visto en algunos medios que dicen que como que no estamos haciendo nada, no es cierto. Las acusaciones contra nuestro compañero Botello son muy fuertes. Sin embargo, Botello no se inmuta y ayer mismo convocó otra manifestación para el próximo 27 de febrero y desde ya adelantó que será una poblada. Cargará con la consecuencia de si puedan dejarlo penetrar al Salón de la Asamblea Nacional o acercarse en su defecto al Congreso Nacional. Él no puede hacer eso. Si no se paran ese tipo de situaciones, las consecuencias serían probablemente lamentables. Ustedes se imaginan que venga gente desaprensiva y le caiga a tiro a los que estén al lado y maten 8 o 10 dominicanos. Sin embargo, en el lado del Senado, no tomarán este tipo de presiones para avanzar en el conocimiento de la iniciativa. Pero bajo amenaza no creo que vayamos a lograr nada. En la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que permitiría un 30% de entrega de los fondos y en el Senado se conoció uno que permite un 20%. Pasando a otro tema, señores, pero con los legisladores, esto es en la Cámara Alta, donde una comisión especial del Senado de la República investiga la situación de los ministerios y la gestión administrativa de órganos del Estado, encabezada por el senador Antonio Taveras Guzmán, quien sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda para avanzar en el levantamiento de informaciones. Vamos a escuchar. Porque tenemos una serie de información de reclusos, primero que cumplieron su condena y siguen detenidos en la cárcel. Segundo, que andan con situaciones de salud, por ejemplo, con bolsa plástica donde tienen órganos, personas con una gran cantidad de enfermedades con rostro y figura calavérica y además abusos que se han cometido, dice este informe, y nosotros vamos a comprobar eso hoy para tomar la medida del lugar. Bueno, yo creo, señores, que es tiempo de una segunda pausa comercial y al regreso vamos a conversar nosotros con Inocencio García Javier, quien es sociólogo, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y además secretario de las Relaciones Binacionales, entiéndase dominico-haitiana. Vamos a echar una panorámica sobre la situación de la pandemia en la República Dominicana, el proceso de vacunación y todo esto al regreso, luego de la pausa. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos.
todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital, a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. ¿Qué tal, mis amigos? Una vez más, y como informamos a inicio de este espacio, está con nosotros en nuestra entrevista de fondo un invitado especial. Está con nosotros el señor Inocencio García Javier, quien es sociólogo, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero además secretario de Relaciones Dominico-Haitiana de esa organización política. Bienvenido, distinguido. ¿Cómo se siente? Buenos días y buenas tardes y muchas gracias, Jesús, por su invitación. Así que estamos muy agradecidos porque este es un programa que ya yo he venido en otras ocasiones y es un programa que tiene muy buena cobertura. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, pues siéntase entonces usted como en su casa y, doctor, iniciamos hablando, obviamente, pues usted con experiencia probada como sociólogo en la situación en la que se encuentra la República Dominicana y el mundo en medio de la pandemia y sobre todo, doctor, que hemos visto que consciente el mundo de la situación por la que atravesamos con la crisis, hay ciudadanos que se resisten a cumplir las medidas dispuestas por las autoridades sabiendo que es una situación caótica y que ha cobrado muchas vidas en el mundo. Sí, bueno, mire, para nosotros los dominicanos esta indisciplina social tiene, y para el mismo gobierno, ¿no? Tiene representa una complejidad muy difícil en el sentido de que ningún gobierno, por más fuerte que sea, puede resolver el problema de la pandemia como aparato del Estado, como no puede resolverla sola. Eso tiene que ser con el concurso de la ciudadanía. Si la ciudadanía no colabora con el gobierno, con las medidas que el gobierno ha dispuesto, entonces, bueno, al país se le hará muy difícil poder remontar esta situación que, repetimos, es una situación de carácter global, mundial, no es solo de República Dominicana. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a prolongar la pandemia, va a haber mucho más contagios, mucho más fallecidos, más muertes. Resulta que América Latina tiene el 12% de la población mundial y tiene el 50% de los muertos, ¿no? Entonces nosotros estamos dentro de esa cifra, del 50% de los muertos, porque nosotros estamos teniendo fallecimientos, muertes, por el tema del contagio del COVID-19, el SARS-CoV-2, que es como científicamente se le llama. Pero de todos modos, nosotros hemos dicho siempre que el gobierno debería tener primero una estrategia importante, inteligente de comunicación. Inclusive esa estrategia de comunicación hacia la población tiene que ser cementada
porque no es lo mismo tú enviar comunicación a la clase media que enviar comunicación a los sectores de los barrios marginados, ¿no? Cierto. Entonces, otro elemento que nosotros hemos sugerido de la Fuerza del Pueblo es que el gobierno acuda a todo el espectro nacional, porque, repito, el gobierno no lo puede hacer solo, y tú tienes en todo el territorio nacional juntas de vecinos, organizaciones de base en los barrios, ¿no? en los campos, los colegios médicos, el colegio médico, la Asociación Dominicana de Profesores y los distintos gremios. Entonces tú tienes que acudir a la población organizada de la sociedad dominicana para poder enfrentar este virus, porque, repito, no lo resuelve por más dinero que el gobierno pueda poner a disposición en cuanto a las pruebas PCR o luego inclusive, que todavía no tenemos certeza, se proyecta para el mes de marzo la llegada de las vacunas, pero todavía, ojalá ocurra, pero todavía no hay certeza de que podamos tener esas vacunas en el mes de marzo, ¿no? Primero se dijo que era para enero, bueno, ahora se está planteando como meta para el mes de marzo. Y en una entrevista que antes de ayer tuvo el líder de nuestro partido, el expresidente Leonel Fernández, bueno, él llamaba, no como una crítica directa con mala intención al gobierno, pero el presidente Fernández señalaba la necesidad que el gobierno explique a la población cuál es el plan de vacunación. Una sugerencia sana. Una sugerencia sana de cuál es el plan de vacunación, porque ahí tú tienes que informarle a la población cuál es el calendario, ¿no? Quiénes, es decir, cuáles edades van a ser vacunadas primero. Correcto. Cómo se va a entrenar al personal, cuáles van a ser los lugares de vacunación. Y todo eso tiene que ser a través de una intensa y amplia campaña de información, de comunicación con respecto al tema de salud. Y el mismo presidente Fernández señaló que por encima de todo la prioridad es la salud. Porque hasta que a nivel mundial no salgamos de esta situación, entonces vamos a tener el impacto negativo que está teniendo esta pandemia en la economía mundial y en la economía nacional, que vamos a terminar proyectado, ¿no? Puede ser más, en menos 7,2% de caída del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, y lógicamente eso significa baja en las recaudaciones del gobierno y en consecuencia también limitaciones al gobierno para que pueda, por ejemplo, enfrentar todas las demandas que tiene un gobierno, y por eso el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo está señalando que el gobierno debe definir prioridades de prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades? Primero la salud, y otra cosa que no debe dejarse tomar en cuenta, el tema alimentario de la población. Es decir, esas dos son las dos prioridades para la Fuerza del Pueblo: salud y alimentación para la población, fundamentalmente para los sectores de menores ingresos, porque son los que están, son los que forman parte fundamentalmente del mercado informal de trabajo, y el mercado informal de trabajo están siendo los más afectados por esta pandemia. Así es, no menos cierto es, doctor, que ciertamente el gobierno debe garantizar esa política de salud, ese derecho que tiene la población, el acceso a la salud, y garantizar además la política alimentaria en la República Dominicana. Quisiéramos también saber si usted, como experto del sector, esa falta de información en torno a la difusión de una campaña masiva de orientación a la población es lo que ha dado como resultado de que muchas personas dicen que no se van a aplicar la vacuna, pero además hay una situación de que las farmacéuticas pues quizás no han querido asumir la responsabilidad en materia de los efectos secundarios que podría crear. Entonces,
se debe a esto, doctora, la falta de información, el que muchas personas no estén convencidos de suministrarse o no la vacuna. Sí, bueno, miren, este tema de desconfianza no es un tema solo de República Dominicana. Recientemente se ha hecho una encuesta en España y el 64,9% de la población española no tiene confianza en ponerse la vacuna, ¿no? Es decir, que este no es un problema solo dominicano, sino que es un problema mundial. Quizás una de las dificultades que ha alimentado esta desconfianza, repito, a nivel mundial, es el hecho de que desde el primer momento el gobierno del expresidente Donald Trump empezó a acusar a China como la productora del virus. Pero ya se ha probado científicamente que no es posible que se haya, ya a nivel científico se ha señalado que el virus tiene origen zoonótico, es decir, que pasa de animales a humanos. E inclusive se señala que pasó de murciélagos, primero, no vino a los humanos, sino que pasó a otros animales, y de ahí entonces afectó a los seres humanos. Entonces, el tema de la confianza es vital para, primero, por un lado, que la gente tenga confianza en ponerse la vacuna. Así es. Que la carrera, también hay que decirlo, por las farmacéuticas que están produciendo, los laboratorios que están produciendo estas vacunas, se le quite la competencia que hay entre una y otras vacunas, porque lamentablemente un factor, repito, que ha incidido en la creación del nivel de desconfianza a nivel global fue el hecho de que el tema virus, venido del expresidente Donald Trump, le dio un carácter geopolítico al problema cuando el problema era científico. Así es. ¿No? Entonces eso ha afectado la confianza de la población en tener las posibilidades de ponerse la vacuna, porque en definitiva lo que está ocurriendo es que los efectos secundarios son los que han ocurrido cuando nosotros nos poníamos, por ejemplo, vacuna para el tétano, la difteria, sarampión, que te da fiebre, te puede dar un dolor de cabeza. Eso es lo que está ocurriendo, pero ya ahí México ya empezó a ponerse la vacuna, Estados Unidos ya empezó también a ponerse la vacuna, Israel ya tiene prácticamente más de la mitad de la población ya vacunada, es el único país donde no ha habido errores, no ha habido retrasos, porque ha habido retrasos en España, en Estados Unidos, en varios países desarrollados ha habido errores, y por eso el presidente Fernández señala, es decir, el gobierno debe decir cuál es el plan, porque a pesar de los países desarrollados tener plan, ese plan se ha retrasado, ha fracasado, y en consecuencia eso significa que si todo el tema de la pandemia se prolonga hasta el 2022, entonces estamos hablando que el impacto en la economía internacional va a ser catastrófico. Así es. Bueno, mi recomendación particular, doctor, es que si ya tenemos tan cerca la fecha para traer la vacuna a la República Dominicana, es que, pues también, que sea con celeridad esa campaña de concientización para que la gente sepa que la única alternativa para erradicar el virus en el mundo es la vacuna. Mi sana sugerencia es que se difunda esa campaña masiva de orientación a la ciudadanía y esa logística que usted apunta que debe darse a conocer para que la población tenga conocimiento. Cambiando un poquito de tema. Pero si usted me permite, Camilo, lo siguiente, que yo creo que es importante porque hay un tema de salud mental. No es la policía, es decir, el virus no se resuelve reprimiendo. No.
No, el virus se resuelve con un contingente de médicos. Así es. Especialmente en lo que tiene que ver con médicos de familia, médicos generales, que puedan ir a la población precisamente a instruir a las personas de cómo protegerse del virus, ¿no? Aparte de una estrategia comunicacional correcta, porque lo que estamos viendo de enfrentamiento entre la población y la policía realmente nos debe llamar a preocupación, porque en definitiva el carácter represivo lo que está es inclusive agregando un factor de violencia y de inseguridad en la sociedad dominicana. Y un impacto psicológico negativo en la población, obviamente, doctor, y por eso es resaltado y calificado como positivo el aporte que hace la Fuerza del Pueblo y de manera especial el expresidente Leonel Fernández, donde se ha mantenido sugiriendo alternativas al gobierno. Desde el primer momento. Desde el primer momento se ha mantenido sugiriendo alternativas para el manejo de la crisis, que creo que en un momento de dificultad como este es atinada de que a usted se le sugiera, se le aconseje, se le recomienden alternativa viable. Decía, doctor, que cambiando un poquito de tema, usted como tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas, secretario de ese capítulo, actualmente en la República Hermana de Haití hay una situación de inestabilidad, se está pidiendo la destitución del presidente Jovenel Moïse. Quisiéramos saber si esa inestabilidad, si esa situación repercute en la sociedad dominicana, podría repercutir en este país. Bueno, la situación de inestabilidad en Haití siempre repercute en la República Dominicana. O sea que hay que partir de ese presupuesto de que Haití siempre ha tenido una, si no crisis fuerte como estas, crisis de fondo como esta, la misma inestabilidad institucional en Haití, lógicamente que repercute en la República Dominicana. Bueno, por el hecho de que de la Fuerza del Pueblo abogamos porque esa situación que está viviendo ahora mismo Haití pueda resolverse, pero de todos modos hay una situación grave por lo siguiente, porque para explicar y para que el público, el televidente pueda entender un poco de fondo cuál es el origen de todas estas crisis que permanentemente vive Haití. Haití tiene un sistema electoral muy precario, porque el CEP, el Consejo Electoral Provisional, es provisional. Correcto. O sea, es decir, hay que montarlo en cada proceso electoral y ahí interviene el Poder Ejecutivo, es decir, interviene el Presidente de la República en esas designaciones, ¿no? Y entonces Haití tiene ellos están tratando de resolver ese problema ahora con la propuesta de reforma constitucional, porque Haití tiene un régimen semiparlamentario y semipresidencial. Entonces yo siempre he dicho que Haití tiene una especie de 3 tipos de gobierno. Está el Parlamento, que es el que aprueba a los primeros ministros que somete el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Luego, si el Parlamento aprueba el primer ministro de la terna de 3 que le somete el jefe del Estado, el primer ministro tiene que someter un programa de gobierno y ese programa de gobierno ser aprobado por el Parlamento. Entonces luego viene el primer ministro ya como el jefe de gobierno, porque el presidente es como si fuese en un régimen parlamentario, como el régimen parlamentario francés, el jefe del Estado. Correcto. Y entonces, en un contexto de tanta inestabilidad, los haitianos al parecer se han dado cuenta de que ese tipo de régimen semiparlamentario y semipresidencial no le funciona. Y entonces, dada la precariedad del sistema electoral en Haití, los presidentes en general toman el gobierno con una cierta debilidad de legitimidad de origen. Y entonces, por el problema de carácter institucional, de debilidad institucional, a los presidentes se les complica la legitimidad del desempeño cuando están en el gobierno, que es lo que le ha pasado al presidente Jovenel Moïse. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto está en que la oposición señala que
se debe contar a partir del 7 de febrero del 2016 y no a partir del 7 de febrero del 2017. Entonces, la crisis está en que la oposición está diciendo que este domingo ya el presidente Jovenel Moïse debe abandonar el gobierno. Y entonces hubo un paro general el 1 y 2 de este mes. Así es. Hace 2 días, que fue exitoso, muy fuerte, y lo que yo inclusive dije que ya le puso el clavo a la puerta del túnel que tenía el presidente Jovenel Moïse, porque lo que tiene que ver con la conferencia del episcopado católico en Haití, precisamente respaldó el hecho de que el presidente se tenga que ir este próximo domingo. Entonces, lógicamente, ese pronunciamiento del episcopado haitiano realmente tiene un impacto importante, no solamente en la opinión pública haitiana, sino en la internacional, y eso lógicamente que profundiza la crisis. Y esa crisis, entonces lógicamente que repercute en la República Dominicana. Bueno, ciertamente nosotros esperamos, doctor, que se puedan llevar a cabo los procesos legítimos en Haití, que dé al traste con el retorno a la calma, a la legitimidad, y pues decir que en el plano local, en la República Dominicana, la población pues necesita, es oportuno de que se le informe acerca del procedimiento sobre la aplicación de la vacuna y sobre todo decirle al país que debemos contribuir con las autoridades en el cumplimiento de las medidas para que todos podamos pues poder erradicar la enfermedad en nuestro país. Tiene que ser así, tiene que ser que con el concurso de toda la población, de todos los sectores económicos, sociales, profesionales del país, porque si no, entonces esto se va a prolongar de manera muy peligrosa hacia el 2022. Bueno, doctor, nosotros agradecerle su participación en esta tribuna, decirle que el espacio queda abierto para cuando guste, y a ustedes decirle que estuvo con nosotros el doctor Inocencio García Javier, quien es sociólogo, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y además pues secretario de las Relaciones Dominico-Haitianas. Nosotros reiterarle el agradecimiento, reiterarle de que el espacio está disponible y a ustedes continuamos con el amplio contenido de este espacio Enfoque 16. Doctor, un placer. Muchas gracias por la invitación.